Teoría de la contingencia. Enfoque situacional de la administración presentado por Mónica Libreros, Lina Marcela Franco. Bueno chicos, hasta el momento ya hemos visto diferentes teorías generales de la administración, donde hemos hablado sobre la teoría clásica, la teoría de las relaciones humanas, teoría de la burocracia, teoría estructuralista, teoría de sistemas, teoría neoclásica y teoría conductista. Hemos visto hasta el momento pues que cada una de ellas tiene un enfoque diferente, siendo entonces que la clásica tiene un enfoque donde la organización es un sistema cerrado, rígido y mecánico. Las relaciones humanas estuvieron basadas en oposición a la teoría clásica, estudió la presión del hombre debido al desarrollo de la industrialización. La burocracia, digamos que el énfasis en la jerarquía de autoridad, en la implementación de reglas, disciplina y la división racional del trabajo. La teoría estructuralista surge principalmente por la oposición entre la teoría clásica y las relaciones humanas con la necesidad de buscar un enfoque más amplio. La conductista, con base en la teoría de relaciones humanas, amplió el concepto de conducta social a conducta organizacional. La neoclásica marca un entorno a la teoría clásica, con conceptos actualizados y adaptados al cambio. Y la de los sistemas, pues digamos que las propiedades de los sistemas son inseparables de sus elementos, ya que solo se comprende al estudiarlo de manera global. Entonces es importante saber cada una de esas teorías hasta el momento, cuál ha sido su enfoque, para que tengamos en cuenta que la teoría de la contingencia o situacional tiene un enfoque completamente diferente a las que hemos visto hasta el momento. Vale, entonces recalcar que inicialmente vamos a hablar sobre la palabra contingencia, que significa algo incierto o eventual que puede suceder o no dependiendo de las circunstancias. Solo puede conocerse por la experiencia y la evidencia y no por la razón. El enfoque de la contingencia indica que no se alcanza la eficiencia organizacional si se sigue un único modelo estándar administrativo. Esto quiere decir entonces que no existe una única forma para alcanzar los objetivos de la organización, teniendo en cuenta de su ambiente y pues que su entorno y su ambiente varían. Por ende, chicos, pues se puede comprender que la estructura organizacional y su funcionamiento son dependientes del ambiente externo y sus variables, así que es necesario un modelo apropiado para cada situación. Por tal motivo, entonces podemos aterrizar el concepto a que la teoría de la contingencia no tiene una única forma para alcanzar los objetivos, es decir, de acuerdo a todas las situaciones tanto ambientales y demás que se van presentando en la organización, asimismo entonces se van adaptando todas las diferentes estrategias organizacionales para llevar a cabo los objetivos que tienen las diferentes organizaciones y empresas. Es así pues como estudios de William Dean, Tom Burns, Stalker, Alfred Chandler, Fouraker, Stopford, John Woodward, Lawrence y Lorsch y Skinner son, digamos que, algunos de los exponentes que demostraron el impacto ambiental sobre la estructura y el funcionamiento de las organizaciones. Si la conducta causa un cambio ambiental, entonces el cambio en el ambiente será contingente en relación con aquella conducta. Entonces tenemos, por ejemplo, el concepto skinneriano de incontingencia, donde involucra un estado ambiental, una conducta y una consecuencia. Skinner indica que las consecuencias ambientales son mecanismos controladores de la conducta aprendida. La conducta actúa sobre el ambiente para producir una determinada consecuencia. Este enfoque pues es inminentemente externo y pues se enfatiza sobre el efecto de las consecuencias ambientales sobre la conducta observable y objetiva de las personas. La teoría situacional se desplaza desde adentro hacia afuera de la organización, dando énfasis, como ya lo decía anteriormente,
en el ambiente y las demandas ambientales sobre la dinámica organizacional. Así entonces, no existe una única mejor manera de organizarse, sino que depende de las características ambientales relevantes pues, de la organización. La teoría situacional o de convergencia sugiere que la organización es un sistema compuesto de subsistemas y definido por límites que lo identifican en relación con el suprasistema ambiental. El suprasistema ambiental hace referencia a un sistema mayor que contiene diferentes sistemas menores. Entonces ahí tendríamos ya que empezamos de un ambiente general y pues que este ambiente general va a tener también unos sistemas menores ambientales que también influirán directamente pues en las diferentes estrategias de la organización. Tenemos entonces que la teoría situacional busca pues la flexibilidad y la agilidad de los procesos, justamente de acuerdo a los diferentes cambios que se van presentando, de acuerdo a los objetivos que se trazan, tanto específicos como generales. Asimismo, las condiciones ambientales me permiten entonces acoplar dichas condiciones a justamente la flexibilidad y la agilidad de los procesos, o buscando justamente eso. Una buena visión contingencial busca los diseños organizacionales y sistemas gerenciales óptimos para cada situación en específico. Entonces ese era lo que yo les indicaba. Justamente entonces hay diferentes diseños organizacionales que se van acoplando de acuerdo a lo que se va dando en la organización y demás. Entonces no hay un modelo y un enfoque específico, un modelo específico que se debe regir ante eso, sino que va variando de acuerdo a los cambios ambientales y demás, tanto externos como internos que tiene la organización. La empresa que más se aproxime al ambiente tendrá más éxito que aquella que no lo hace. Entonces es un enfoque que le da justamente la teoría situacional, donde dice pues de que para que la empresa tenga éxito debe acoplarse justamente a lo que el ambiente le esté indicando y asimismo entonces ir modificando sus objetivos y sus estrategias para sacar adelante la empresa. Continuamos entonces con la relación funcional, donde pues hace énfasis en la inexistencia de organizaciones. Por otro lado, pues el enfoque contingencial explica entre el ambiente y las técnicas administrativas adecuadas con el fin de alcanzar eficazmente los objetivos. Entonces, entre las variables independientes y dependientes no implica que exista una relación causa y efecto, sino que busca aquellas relaciones funcionales entre el ambiente independiente y las técnicas administrativas dependientes, que mejoren pues la eficacia y la eficiencia de la práctica de la administración situacional. En este caso tenemos entonces el reconocimiento, el diagnóstico y la adaptación, digamos que son como elementos fundamentales para la teoría situacional, ¿sí? Entonces tenemos que las acciones administrativas, inicialmente se tienen las acciones administrativas, estas son contingentes de las características situacionales y asimismo pues son necesarias para obtener resultados organizacionales. Entonces tengan presente que existen tres elementos fundamentales para esa teoría situacional. Sería el reconocimiento, el diagnóstico y la adaptación. Pues justamente eso es lo que hemos venido explicando, ¿no? El reconocimiento, pues justamente identificar cuáles son las variables que en el ambiente están afectando o están incidiendo dentro de las estrategias organizacionales. El diagnóstico, ya digamos que evaluar y llegar, sobre la mesa justamente el diagnóstico de ese reconocimiento y pues ya después generar una adaptación, es decir, adaptar los objetivos y las estrategias justamente a esos cambios ambientales que se han generado en la organización. La teoría situacional pues surgió a partir de varias investigaciones hechas pues para verificar los modelos de estructuras organizacionales más eficaces en determinados tipos de empresas.
Existen dos tipos de variables, como les indicaba anteriormente: las independientes. Esas independientes son las variables ambientales, y las dependientes, que son ya las técnicas administrativas, de las cuales pues no existe una causalidad directa entre variables, sino pues que la relación tiende a ser funcional, es decir, que pues unas digamos que interactúan y son un anclaje con las otras, con la intención pues de mejorar justamente esa eficiencia de la administración situacional. Los orígenes de la contingencia. Explica una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el eficaz alcance de los objetivos de la organización. Esta nace a partir de una serie de investigaciones que se dan para verificar cuáles son los modelos de estructura de las organizaciones para determinados tipos de empresas. Vamos a empezar a hablar sobre los representantes de la teoría, y empezamos con el señor Alfred Dupont de Charles. Él es uno de los que investiga sobre los cambios estructurales de las grandes organizaciones y lo relaciona con las estrategias de negocios. Él empezó trabajando con 4 grandes empresas, que son la DuPont, la General Motors, la Standard y la Sir Reebok y Com. Esas 4 grandes empresas, de esa investigación, él concluyó que la estructura organizacional de las empresas está determinada por estrategia de mercado, y que estaban en los diversos ambientes obligan a que las empresas adopten nuevas estrategias. El señor Chandler, él dice que si la estructura no sigue la estrategia, el resultado final es la ineficiencia. Y a continuación vamos a ver 4 etapas para ese proceso, para realizar el proceso. La primera etapa, que es la acumulación de recursos, es donde el inicio de una empresa prefiere ampliar sus instalaciones de producción antes de organizar una red de distribución. Se preocupa más por los insumos y el control por investigación para la investigación. La segunda etapa es la racionalización del uso de los recursos. Es cuando las nuevas empresas crecen y también la necesidad de las organizaciones y acumulan más recursos para las instalaciones y el personal. La segunda etapa es la continuación del crecimiento. Las empresas, es cuando están en expansión, ellas buscan en nuevos productos y mercados para provocar la creación de departamentos, y provocan la nueva creación de departamentos de investigación, ya sea desarrollo, ingeniería del producto y diseño industrial. La cuarta etapa es la racionalización del uso de los recursos del crecimiento en expansión. Continuamos con los representantes Burr y Stalker. Las investigaciones de las prácticas administrativas se basaron en el ambiente externo de la empresa, donde el ambiente determina la estructura y el funcionamiento de las organizaciones. Ellos investigaron en 20 empresas inglesas, verificando la relación que existe entre las prácticas administrativas y el ambiente externo de las empresas de las que investigaron. La clasificación de las empresas según Burr y Stalker se da por 2 tipos, mecanicistas y organicistas, donde las organizaciones mecanicistas son caracterizadas por la rigidez del estilo burocrático, cuyo desempeño es la eficaz en los entornos predecibles de un alto nivel de estabilidad. Las estructuras orgánicas son definidas por su flexibilidad y son mejores adaptadas para enfrentar a los entornos altamente complejos y cambiantes. A continuación vamos a ver las características entre los sistemas mecánicos y sistemas orgánicos, donde una de las características es la estructura organizacional, que en el sistema mecánico es la burocrática, es permanente, rígida y definitiva, y en el sistema orgánico es flexible, adaptable y transitorio. Otra característica es la autoridad, que es basada en el sistema mecánico en la jerarquía y el mando, y en el sistema orgánico es basada en el conocimiento y en la consulta. Otra característica es el diseño de cargas y tareas. Es definitivo, son cargas estables y definidos. En la orgánica es provisional, son cargos mutables y redefinidos. Característica del proceso de decisión. En el sistema mecánico las decisiones son centralizadas en la cúpula de la organización, y en el orgánico son decisiones descentralizadas.
Las comunicaciones, la característica en el mecánico son casi siempre verticales y en las orgánicas son casi siempre horizontales. La característica de confiabilidad en el mecánico son reglas formalizadas por la empresa y en el sistema orgánico son personas y comunicaciones informales entre las personas. La característica de principios predominantes son principios generales de la teoría clásica y en el sistema orgánico son aspectos de la teoría de las relaciones humanas. La característica del ambiente son estables y permanentes en mecánicos, mientras que en los orgánicos son inestables y dinámicos. Listo, continuamos entonces con otros dos exponentes importantes en la teoría situacional, a los cuales pues ellos también hicieron su propia investigación. Son Lawrence y Lorsch. Pues digamos que ellos hicieron una investigación sobre la confrontación entre organización y ambiente que provocó la aparición de la teoría situacional. De ahí justamente, de esa investigación fue que se derivó el nombre de teoría situacional. Ellos pues preocupados por las características que las empresas deben tener para enfrentar con eficiencia las diferentes condiciones externas, tecnológicas y de mercado, realizan digamos que una investigación la cual fue dirigida a 10 empresas en 3 diferentes medios industriales. Esos medios son pues, esas empresas fueron empresas de plásticos, alimentos, empaquetados y recipientes, donde concluyeron que los problemas organizacionales básicos son la diferenciación y la integración. Ellos generan 3 conceptos. El primer concepto es justamente el concepto de diferenciación e integración, donde la diferenciación es la organización, pues digamos que la organización se divide en subsistemas o departamentos, cada cual pues desempeña una tarea especializada para un contexto ambiental, también especializado, haciendo entonces que el ambiente sea relevante para su propia tarea especializada. Y la integración pues es el proceso que se genera por presiones que se originan en el ambiente de la organización con la finalidad de obtener unidad de esfuerzo y coordinación entre los varios departamentos. El siguiente concepto sería un concepto de integración requerida y diferenciación requerida. Esta pues se refiere a las predicciones del ambiente de la empresa que más se aproxima a las características requeridas por el ambiente. Estas dicen pues que ellos tendrán más éxito que las empresas que se alejan mucho de esas características requeridas del ambiente. Entonces justamente empiezan a hablar otra vez de que el ambiente y las características del ambiente se deben tener muy en cuenta para el éxito de la empresa. Ellos también digamos que le atribuían justamente al ambiente y a los cambios que se deben generar sobre la empresa de acuerdo al ambiente tanto externo como interno. Tenemos entonces que el siguiente concepto es el concepto de teoría situacional con los siguientes aspectos básicos. Entonces aquí vemos que no existe una única forma de organizar la organización, debe ser sistemática, ajustándose a las condiciones ambientales. Entonces, como conclusión, ellos llegan a que la organización de naturaleza sistémica pues es un sistema abierto. La siguiente conclusión a la que llegan es pues que las características organizacionales presentan una interacción entre sí y pues con el ambiente. Y la tercera conclusión sería pues que las características ambientales funcionan como variables independientes, mientras que las características organizacionales son variables dependientes. Por último tenemos a Joan Woodward. Ella pues es una socióloga industrial que organizó pues una investigación con la intención de evaluar si la práctica de los principios de las teorías administrativas influían en el éxito de la empresa. Entonces, la investigación o el experimento que ella realizó fue directamente, el experimento pues consistió en la clasificación de las empresas dependiendo en la tecnología de su producción.
La investigación que ella realiza pues involucra una muestra de 100 empresas inglesas de varios negocios, cuyo tamaño oscilaba entre 100 a 8.000 empleados, que fueron clasificados en grupos de tecnología de producción. En este caso son producción unitaria o taller, que es la producción por unidades o pequeñas cantidades, realizada principalmente por mano de obra humana. La producción en masa o mecanizada ya es la producción en gran cantidad, donde ya incluye los operarios que trabajan operando máquinas. Y por último tenemos la producción en proceso automatizada, que es la producción en procesamiento continuo, donde uno o pocos empleados monitorizan pues este proceso. Entonces vemos ahí la diferencia entre los tres tipos de producción. La primera producción pues habla simplemente de pequeñas cantidades, donde netamente es la mano de obra humana quien influye en la organización. La siguiente sería la producción en masa, pues que ya es la más cantidad de operarios y ya los operarios están trabajando con máquinas, ya incluyen las máquinas. Y la producción en proceso automatizada es justamente la producción donde los empleados van a estar monitoreando el proceso, ya sea de las máquinas o de los diferentes operarios, pero ya los operarios van a ser menores, ya que las máquinas tendrían o la tecnología tendría más protagonismo justamente en la producción. Listo, entonces las conclusiones que deja la investigación de John Woodward es que el diseño organizacional se afecta por la tecnología utilizada por la organización. Las empresas de producción en masa exitosas tienden a organizarse en líneas clásicas con deberes y responsabilidades claramente definidos, unidad de mando, clara distinción entre línea y persona y estrecha amplitud de control. Otra conclusión es que existe una fuerte correlación entre estructura organizacional y previsibilidad de las técnicas de producción. La previsión de resultados es alta para la producción por procesamiento continuo y es baja para la producción unitaria. La tercera conclusión hace referencia a las empresas con operaciones estables necesitan de estructuras diferentes a las de las organizaciones con tecnología mutable. Y la cuarta conclusión, siempre existe el predominio de alguna función en la empresa. La importancia de cada función como ventas, producción e ingeniería en la empresa depende de la tecnología utilizada. Entonces, la tecnología adoptada por la empresa determina su estructura y el comportamiento organizacional. Vamos entonces a identificar y hablar acerca del ambiente, ya que como lo hemos visto, influye mucho en la teoría situacional. Por tal motivo, vamos, digamos que a mirar qué se tiene en cuenta para justamente validar las variaciones del ambiente. Identificamos entonces el mapeo ambiental. Ese mapeo ambiental es el ambiente en un contexto externo que presenta una enorme variedad de condiciones extremadamente variables y complejas, difíciles de observarse en su conjunto y analizarse con objetividad. La selección ambiental son las organizaciones que seleccionan sus ambientes y empiezan a visualizar su mundo externo solamente en las partes elegidas y seleccionadas de ese enorme conjunto, participando realmente del conocimiento y de la experiencia de la organización o de sus dirigentes. Tenemos la percepción ambiental, donde son las organizaciones que observan subjetivamente sus ambientes según sus expectativas, experiencias, problemas, convicciones y motivaciones. Cada organización observa e interpreta en forma propia y peculiar el contexto ambiental. La percepción ambiental es una construcción o un conjunto de información seleccionada y estructurada en función de la experiencia anterior, intenciones y formas de pensar de los dirigentes de cada organización. Tenemos
tenemos la consonancia y la disonancia, donde la consonancia significa que las presunciones de la organización al respecto de su ambiente se confirman en la práctica y en lo cotidiano. Con eso, digamos que la organización mantiene la coherencia en su conducta, es decir, que esa conducta permanece congruente con sus presunciones. Tenemos el desdoblamiento del ambiente, que se hace necesario para analizar según su contenido, es decir, con las complejas variables que lo componen. Por este motivo se clasifican en dos estratos. Tenemos el ambiente general y el ambiente de la tarea. El ambiente general, chicos, pues es el macroambiente, es decir, que es el ambiente común en todas las organizaciones, siendo entonces que todo lo que sucede en el ambiente general afecta directa o indirectamente todas las organizaciones en forma genérica, constituyéndose con ciertas condiciones. Condiciones como las son ¿qué? Las condiciones tecnológicas, las legales, las políticas, las económicas, demográficas, ecológicas y culturales. Es decir, de acuerdo a esas condiciones, asimismo se ve afectada directa o indirectamente las condiciones de esa organización. Tenemos el ambiente de tarea. El ambiente de tarea ya es el ambiente más próximo e inmediato de cada organización. Es el que representa las entradas y las salidas del ambiente general, constituidas por los proveedores de entradas, clientes o usuarios, competidores y entidades reguladoras. Entonces ya vemos que es como ese ambiente donde ya entran justamente esos terceros en la parte externa a influir directamente en el ambiente interno de la organización. La característica de ser una amenaza o una oportunidad para la organización se deriva del papel que cada elemento desempeña en el ambiente, derivada de un dominio establecido por la organización que es fundamental para la acción organizacional, pues ubica a los agentes que producen las coacciones y contingencias que la organización necesita atender. Tenemos una tipología de ambientes. Esto quiere decir que existen tipos de ambientes relacionados con los ambientes y sus análisis. Tenemos entonces, en cuanto a su estructura, se dividen en dos, en ambientes homogéneos y ambientes heterogéneos. Los ambientes homogéneos son cuando, por ejemplo, existe poca segmentación o diferenciación de los mercados. Y el ambiente heterogéneo es cuando existe ya mucha diferenciación de los mercados. Y pues en cuanto a su dinámica, se clasifican en estables y en ambientes inestables. El ambiente estable es el que se caracteriza por pocos o ningún cambio, donde los cambios son lentos y previsibles. Y el ambiente inestable es más dinámico, así que se caracteriza por muchos cambios, donde los agentes están constantemente provocando cambios e influencias directamente en la organización. La característica de ser una amenaza o una oportunidad para la organización se deriva del papel que cada elemento desempeña en el ambiente, derivada de un dominio establecido por la organización que es fundamental para la acción organizacional, pues ubica a los agentes que producen las coacciones y contingencias que la organización necesita atender. Tenemos una tipología de ambientes. Esto quiere decir que existen tipos de ambientes relacionados con los ambientes y sus análisis. Tenemos entonces, en cuanto a su estructura, se dividen en dos, en ambientes homogéneos y ambientes heterogéneos. Los ambientes homogéneos son cuando, por ejemplo, existe poca segmentación o diferenciación de los mercados. Y el ambiente heterogéneo es cuando existe ya mucha diferenciación de los mercados. Y pues en cuanto a su dinámica, se clasifican en estables y en ambientes inestables. El ambiente estable es el que se caracteriza por pocos o ningún cambio, donde los cambios son lentos y previsibles. Y el ambiente inestable es más dinámico, así que se caracteriza por muchos cambios, donde los agentes están constantemente provocando cambios
e influencias directamente en la organización. Entonces, miren, aquí ya podemos ver de una manera más gráfica y pues en paralelo, digamos que los ambientes estables, los ambientes inestables y pues los ambientes homogéneos y heterogéneos. Entonces, los estables tenemos las reacciones empresariales estándar, donde es homogéneo, tenemos digamos que las coacciones uniformes del ambiente, y si fuera heterogéneo, pues las coacciones diferenciadas del ambiente. De manera inestable, en el ambiente homogéneo lo vemos como situaciones uniformes del ambiente, y el ambiente heterogéneo de manera inestable lo vemos como situaciones diferenciadas del ambiente. Importante entonces resaltar también que el ambiente homogéneo es una estructura organizada, sencilla y centralizada. Y el ambiente heterogéneo, pues su estructura es mucho más compleja, diferenciada y pues descentralizada. Entonces, chicos, ahorita vamos a hablar sobre la tecnología. Recuerden que anteriormente les estaba diciendo que existen las dos variables que influyen justamente en la teoría situacional, que hace referencia al ambiente, que fue todo lo que les acabamos de explicar, y la tecnología. Esta tecnología también es una variable independiente, asimismo como la variable del ambiente es completamente independiente, las cuales pues influyen en las otras características organizacionales. Desde una perspectiva administrativa, la tecnología se desarrolla mediante el uso de conocimientos acumulados y asimismo la aplicación de dichos conocimientos y la mano de obra implementada en la tecnología y las máquinas para el desarrollo de la producción de las organizaciones. Tenemos que la tecnología facilita toda actividad industrial y participa de todo tipo de actividad humana. Sin las contribuciones de la tecnología, pues dicha conducta humana sería totalmente distinta. Entonces, vemos justamente que al pasar de los años, la tecnología ha venido influyendo mucho sobre la actividad humana y sobre su conducta. Por tal motivo, entonces es importante tener presente que esa también es una variable que influye en el clima organizacional. Ya pues que en las organizaciones la tecnología es el conocimiento que permite la transformación de elementos materiales como materias primas o simbólicos como los datos en bienes y servicios. Es decir, que ya nos podemos apoyar en las organizaciones con el desempeño de la tecnología y las máquinas para una mejor producción. Y asimismo entonces vamos viendo cómo la teoría de la contingencia dice, bueno, ya no solamente vamos a hablar sobre la mano de obra, sino que también vamos a trabajar con la tecnología y las máquinas. Por tal motivo necesitamos que todos nuestros operarios sean unos elementos que tengan conocimientos y que sean especializados para asimismo entonces asimismo, digamos que saber manejar la tecnología en referente a los beneficios de la organización. La tecnología se considera bajo dos aspectos diferentes, como variable ambiental y como variable organizacional. Como variable ambiental, pues hace referencia a que la tecnología es un componente ambiental a medida que las empresas adquieran y absorban las tecnologías creadas y utilizadas por otras empresas. Y como variable organizacional, la tecnología es una variable organizacional en la medida en que forma parte del sistema interno de la organización de la empresa. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? La variable ambiental es todo el componente externo que adquiere y absorbe las tecnologías creadas y utilizadas por otras empresas. Y la variable organizacional ya es ese componente interno de la organización que incluye la tecnología como componente organizacional o como variable organizacional. Thomson y la tecnología. Thomson también es un importante exponente de la teoría situacional,
donde Thompson indica que la tecnología es una variable fundamental para la comprensión de las acciones de las empresas y que tanto la tecnología como las acciones usadas dependen de los objetivos deseados. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que de acuerdo a los objetivos que yo he trazado para mi organización, asimismo debo tener en cuenta la tecnología que puede influir en ella para asimismo desarrollar todos los objetivos que se hayan trazado. Sin embargo, tengamos presente que de acuerdo a la tecnología y al ambiente se pueden variar esos dichos objetivos o diferentes estrategias organizacionales. Thompson también nos propone una tipología de tecnología según su forma dentro de la organización. Entonces tenemos los eslabones en secuencia, ya lo vamos a ver más adelante de manera gráfica, donde está basada en la interdependencia seriada de tareas que realiza un producto. Es decir, de un producto A se deriva el B, el B tiene que ver mucho con la tarea que realiza la C significa o tiene que basarse también en las tareas que hace la D. Ya lo vamos a ver. Tenemos la organización mediadora, que son algunas organizaciones que cumplen como función básica la conexión de empresas que deben ser independientes con el cliente. Y tenemos la intensiva, que representa la convergencia de varias habilidades, sobre un único cliente. Entonces, aquí lo podemos ver de manera gráfica. Entonces, los eslabones en secuencia, entonces tenemos que de la A, justamente ellos producen y realizan sus tareas especializadas, pero de la A ya continúan con la B y luego con la C, con las tareas especializadas de la D, hasta que llega a un producto final. Tenemos la mediadora, que esa mediadora es que depende de una organización mediadora que va a estar entre los diferentes clientes. Estos clientes se pueden también relacionar con los diferentes contratistas o aliados que generan o que tiene la organización para trabajar de una manera convergente hacia el cumplimiento de los objetivos. Y tenemos entonces la intensiva, que es los servicios y técnicas especializadas, es decir, todas las tareas y técnicas especializadas de cada uno de los sectores van a trabajar todas en función directamente hacia el cliente. ¿Sí? No depende la una de la otra, sino que cada una con sus técnicas especializadas le va a brindar diferentes alternativas al cliente según sus necesidades. Thompson y Bates clasifican las tecnologías en dos tipos básicos: la tecnología flexible y la tecnología fija. La tecnología flexible se refiere a los componentes de las empresas, como cuáles, como máquinas, el conocimiento y las materias primas. Esas pueden ser usadas como productos o servicios diferentes. La tecnología fija, ¿cuál es? Es la que nos permite la autorización en otros productos o servicios diferentes. Es una tecnología más inflexible y usada para un único fin. La influencia de la tecnología es perceptible cuando se asocia con el tipo de producto. De estos pues existen dos tipos de producto: producto concreto y producto abstracto. Ese producto concreto es el producto que puede ser descrito con precisión, es el producto palpable, ¿sí? Es decir, mi producto final. Y mi producto abstracto no permite descripción exacta, no es un producto palpable. Entonces, no sé si a ustedes les parece que podemos clasificar aquí los bienes y los servicios. Tenemos los bienes como producto concreto y los servicios como producto abstracto. Pues aquí ya tenemos, digamos que una tablita clasificatoria donde pues el producto concreto con la tecnología fija. Hablamos de las típicas organizaciones donde las posibilidades de cambios tecnológicos son pequeños o nulos, es decir, que ellos básicamente su manera de producción es netamente la mano de obra del operario. El producto concreto con tecnología flexible es la organización que puede hacer cambios con facilidad mediante la adaptación de sus características para la realización de un nuevo producto. Es decir, que ya podemos ser con una tecnología flexible ese producto concreto, ese producto final que es palpable, recuerden, ese producto
final puede cambiar o se puede adaptar de acuerdo a los diferentes variables que se pueden generar para que se cambien sus características. En cuanto al producto abstracto con una tecnología fija, son las organizaciones que pueden cambiar la tecnología fija o inflexible, pero dentro de ciertos límites. Es decir, como estamos hablando de que son los servicios, son aquellos servicios, ellos sí digamos que son un poco más, pueden decir, bueno, yo puedo ser un poco inflexible, pero debemos llevar ciertos límites. Es decir, hay unos márgenes en los cuales ellos no van a pasar de ahí. La tecnología flexible como producto abstracto o el producto abstracto en su tecnología flexible ya se ha encontrado en organizaciones con gran adaptabilidad al ambiente. Entonces ya es aquella organización que no va a tener ningún conflicto en adaptar todas sus condiciones y sus características de acuerdo a las variables. ¿Cuáles variables? Pues justamente entonces las variables como el ambiente y la tecnología. Listo, entonces la tecnología determina ¿qué? La estructura organizacional y la conducta organizacional. Recuerden que influye mucho. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tecnología, asimismo yo puedo incorporarla a mi organización y hacer que mi producto sea adaptable o no. La tecnología se transformó en un sinónimo de eficiencia, justamente porque la tecnología me permite a mí desarrollar mayor producción en menos tiempo. Y la tecnología hace que los administradores mejoren cada vez más la eficacia. Y es justamente porque dicen, bueno, yo necesito especializarme cada vez más para saber manejar la tecnología y que no sea la tecnología quien sea la que pase por encima de mis conocimientos y demás. Haciéndolo entonces de un lado la tecnología versus la mano de obra humana. Bueno, para continuar empezamos con el clima organizacional. El clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente donde se desempeñan los trabajadores, donde es una variable intermitente entre los factores del sistema organizacional y comportamiento individual, donde se refleja la interacción entre las características personales y organizacionales. El clima organizacional tiene persecuciones en el comportamiento laboral. Tiende a que es un cambio temporal en las aptitudes de las personas. Bueno, los aspectos que a continuación vamos a ver son los que se tienen en cuenta en el clima organizacional, ya que sus divisiones son la estructura, que es la impresión de los miembros de la organización sobre la cantidad de reglas, los procedimientos, los trámites a medida que se van enfrentando en el desarrollo de su trabajo. La recompensa. Corresponde a la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. La organización utiliza más el premio que el castigo para incentivar a los colaboradores. La responsabilidad es la autonomía en la toma de decisiones relacionadas en el trabajo. El desafío es cuando es la medida en la que la organización impulsa la aceptación de los riesgos que pueden venir, calculando con el fin de logros y para el objetivo pues de la organización. Las relaciones es donde la organización se tiene un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones entre jefes y subordinados, o sea, no se tiene en cuenta el nivel jerárquico de la organización. La cooperación es el espíritu de ayuda por parte de los directivos y de otros grupos. Es el apoyo mutuo como niveles superiores como los superiores. Los estándares. Habla de las normas para el rendimiento. Los conflictos, tanto subordinados como superiores, aceptan las opiniones y no temen enfrentar y solucionar los problemas apenas surgen. La identidad es el sentimiento de pertenencia que tiene la organización y la emoción de compartir los objetivos personales en la empresa. La teoría de la efectividad del liderazgo por Fiedler. Este modelo explica por qué un líder es eficaz en una situación y no en la otra. El modelo indica que la mejor manera de ser un buen líder es utilizar su propio estilo de liderazgo, y el estilo de liderazgo se basa en el comportamiento natural de las personas. El estilo de liderazgo básico puede ser orientado a la tarea, es donde prioriza el alcance de los resultados en el plano
en el plazo previsto y con los recursos asignados. Y orientado a las relaciones es cuando más está focalizado en las necesidades de los subordinados y en la construcción de las relaciones. Bueno, los factores del modelo es el momento de determinar en qué medida es la situación favorable para el líder. Entre esas están las relaciones de líder y miembro. Si estas son buenas o malas considerando el grado de respeto y confianza que los subordinados tienen al líder, la necesidad de poder formar para movilizar a los seguidores hacia las tareas y los objetivos es menos necesario. Eso quiere decir que cuando una persona entre líder y miembro tienen buena relación, no es necesario estar diciéndole al miembro, o sea, al trabajador, al colaborador, cuáles son sus funciones, porque pues tiene ya un respeto hacia el líder, entonces no tiene que estarle recordando. La estructura de la tarea es el líder se verá facilitada su labor en el trabajo. Más que indeciso, está fuertemente estructurado. El poder después del puesto es derivado de la posición jerárquica del líder, en qué grado éste puede promover, despedir, contratar, dispensar beneficios, incentivos o aplicar medidas disciplinarias. Las críticas. Relativismo de la administración. Las prácticas administrativas es situacional y accidental, es contingente administrar, no es solamente indicar qué hacer, sino analizar qué hacer. Bipolaridad continua. Los autores en este enfoque no utilizan conceptos únicos y estáticos, sino dinámicos y que pueden ser enfocados en diferentes situaciones y circunstancias. Énfasis en el ambiente. Este se enfoca en la organización de afuera hacia adentro, muestra la influencia ambiental en la estructura y en la conducta de las organizaciones. Énfasis en la tecnología. Compatibilidad entre enfoques cerrados y abiertos, carácter ecléctico e integrador. Bueno, chicos, entonces, pues nada, hasta ahí llegamos al final de la exposición. Sin embargo, tenemos un videito que no dura sino un minutico, donde ya les vamos a resumir a grandes rasgos justamente lo que les hablamos durante esos 40 minutos. Bueno, chicos, eso es todo. Ojalá les haya gustado. ¿Entendí? Está largo, pero sustancioso. Esperemos que hayan entendido todo en la exposición y listo, eso es todo, muchas gracias. Chao.